Después de todo lo acontecido, estamos grabando un vídeo que yo creo que a los dos nos hace mucha ilusión, y es hablar de cómo ha sido toda tu preparación y todo el proceso. Lo primero que me gusta siempre estructurar es cómo segmentamos los bloques. Ha sido una preparación muy larga, más de 24 semanas, y lo primero que hicimos de todo es empezar con un déficit muy agresivo, que ya dimos pinceladas de cómo lo íbamos a hacer, que era a través de una PSMF. ¿Cómo te sentiste tú? Al principio costó un poco, pero sinceramente luego cuando empecé a ver cambios en mi cuerpo que dices, madre mía, ya te enfocas y sale todo, vamos, como la seda. Una de las cosas que para mí también era la primera vez era llegar hasta ese punto de condición, y no te voy a negar que en algún momento tenía dudas, aunque no se notaba, Y yo, pero al ver cómo iba respondiendo tu cuerpo, entramos bastante más rápido en lo que era la fase 2. La fase 2 era un déficit lineal de carbohidratos en el que también teníamos simplemente diferenciación entre días de entrenamiento y días de descanso. Esa segunda parte, ¿cómo la llevaste? pues pensaba que iba a llevar mal, fíjate, pero bastante bien, porque después de haber venido de la PSMF, eso era, vamos, de risa, pero bastante bien. Y sobre todo, lo que te digo, el físico se iba apretando cada vez más, incluso con más comida, que es lo que a mí me impresionaba. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto si estamos metiendo más comida, le estamos metiendo al cuerpo más pum, 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 pum? Y es que cada semana, bueno, tú lo veías, cada semana 1 centímetro de cintura menos, centímetro y medio, 2 centímetros. Yo estaba flipando, vamos. Es una pasada. Es una pasada. Una cosa que normalmente esto también no se entiende, que para aumentar la tasa metabólica de alguien, sobre todo al principio, viene bien estresar al físico. ¿Cómo lo estresamos? Pues como hablábamos, muchísima reducción de comida, limitar el abanico de nutrientes, pero una vez que eso ya ha empezado a funcionar, lo que hicimos precisamente fue justo todo lo contrario. Por eso la sorpresa, que al cuerpo le vamos dando más comida y el cuerpo se va apretando. ¿Qué nos permitió esto? Entrenar mucho más fuerte. Eso sí, tuve que controlar mucho, que no se te fuera mucho la cabeza, porque cada vez las semanas se iban acercando más. Sí. ¿Cómo te sentías tú en el entrenamiento? Me sentía muy bien, sobre todo fíjate, en la PSMF me sentí incluso mejor que luego ya cuando hicimos el siguiente protocolo. Pero yo sí que es verdad que las primeras semanas me centré mucho en, "Buah, venga, vamos a tirar peso y tal", y de repente hubo un momento en el que, pum, dije yo, uy, ya no tiro. Entonces bajé peso, me centré en hacerlo todo súper, súper, súper lineal, súper lento, como tú me explicaste en, en WhatsApp, y bastante bien, la verdad. Yo el entrenamiento, sufrí, ¿eh? No, la intensidad no se negocia, pero la verdad que muy bien. Y luego llegamos a un punto que él nos esperaba, que es levantar un poquito la mano y empezar a tener comidas libres, y casualmente a unas 10 semanas de competir. ¿Cómo te sentiste ahí? ¡Buh! Una alegría impresionante, porque claro, vamos, de comer, porque yo comía, no comía poco. Lo que pasa es que, claro, tienes como esa pequeña ansiedad, ¿no? De querer comer pues algo que a ti te gusta, una hamburguesa, un chuletón, un entrecot, tal, y no podía, y cuando me dijiste, oye, Álvaro, tal, yo dije, ¿cómo? Y por arte de magia, ¡pum! El físico se ha apretado aún más. Es increíble. Yo creo que el punto clave en esta penúltima fase fue también un par de conversaciones que tuvimos. Sí, Uno eran, pues, hablar sobre los miedos, que como te digo, yo soy un gran actor y no mostraba que cada vez pues tenía más miedo de sobre todo, macho, que es algo que cambia cuando tú pasas a tener el papel de preparador, que es las ilusiones de otra persona que están puestas en ti. Y ahí, cuando empecé a ver que el físico respondía tal y como lo tenía planteado en mi cabeza, incluso que el físico iba más rápido, perdí totalmente el miedo. Y luego lo segundo, hacértelos quitar a ti. Que eso también yo creo que fue un punto de, de clic y de cambiar todo. Y luego también destacaría mucho el cómo ha ido evolucionando nuestra relación. Ya de por sí antes teníamos una relación muy, muy estrecha, pero creo que ahora, como hablamos, hemos pivotado a otra cosa. hombre, claro. Yo por lo menos me siento que ya me es muy fácil comunicar de cualquier cosa, que eres como una extensión de mí en la consulta, y es sencillo a la hora de explicarte cualquier concepto, porque enseguida sabes lo que te quiero decir, y más o menos siempre vas entendiendo lo que queremos hacer. Y bueno, sin enrollarme más, entramos ya en la última fase, que eran las 5 semanas últimas, donde ya todavía seguíamos teniendo comidas libres, donde ya empezamos a comprar el tinte, donde
como esto es algo que os digo siempre a todos los chicos que me preguntáis, nosotros posamos desde hace 1 año y medio todas las semanas. Y cuando se iba acercando la competición teníamos doble sesión de posing tanto por la mañana como por la noche. Y algo también que seguimos manteniendo eran las comidas libres e hicimos algo que tenías muchísimas ganas por primera vez. Tu primera semana de puesta a punto como simulacro. ¿Cómo te sentías? Cuando me vi esa primera semana descargado, claro, te entran dudas de, uff, pues es la primera vez que lo haces. Dices, qué mal me veo muy vacío, muy plano. Luego fueron los 3 últimos días que me acuerdo que el último día de todos, por la noche, eran 200 gramos de helado y al día siguiente, no sé cuántas, ya no me acuerdo, 10 tortitas de arroz, 10 tortas. crema de arroz, mermelada tortita de arroz con mermelada cada media hora, tal. Cuando me grabé para mandarte la revisión de lo que es como si estuviéramos compitiendo esa mañana, yo dije, madre mía, penas por todos los hasta en la cabeza. Bueno, te ves muy muy bien. Y luego ya la última, la buena, ahí ya sí que vamos. Es que las fotos hablan por sí solas porque le subimos todo. Sí, algo que también hemos hecho muy bien y algo en lo que me considero que soy bastante obsesivo, que es documentar cada cosa que hacemos. Porque al final, cuanto más datos tenemos, más información tenemos sobre todo lo que hemos hecho en esta preparación. Y como dices, al hacer esta semana de puesta a punto, ¿por qué no hicimos más? Por algo muy sencillo. Era tu primera vez compitiendo, el físico ya venía en un estado muy acelerado Sí. y quería ver simplemente cómo se comportaba la piel, porque ya también aparte se había pegado muchísimo en los últimos pliegues. Y como dices, cuando hicimos la semana de puesta a punto, la de verdad, lo que hicimos simplemente es cargar temas. Y, joder, y ahora viene el gran día, el show day. Bueno, vamos a hablar también un poco de cómo fueron nuestras últimas horas en nuestro nidito de amor, que esa es otra de las cosas que pocas veces se hablan, que es el tiempo que compartimos los dos, de lo que lógicamente pues tampoco pues muchas veces hablamos, pero que para mí es las horas más bonitas, el pasar las 48 horas previas a un campeonato los dos juntos. ¿Cómo te sentiste tú? Muy bien, raro, porque claro, te conocía, pero estar con una persona que esté todo el rato pendiente de ti, de cómo vas, de tal, de pues posar cada 20 minutos, cada media hora, el tinte. Al principio es raro, pero luego ya una vez que nuestro nidito de amor fue cada vez pues a más, ya te metes, además es que te metes en el papel enseguida. Ya sabes que estás a menos de un día, a unas horas de lo que es el show y estás, vamos, yo me sentí muy cómodo contigo, la verdad que todo, además me pasó volando, o sea, nos pusimos hasta malos, pero bastante bien, muy Jo, bien. yo, por poner un apunte, es una de las cosas que yo en su momento nunca viví, pero por circunstancias, que yo nunca podía tener a mi preparador conmigo, ¿no? Y, joder, lo creía que era fundamental el hecho de poderlo vivir contigo. Y para mí también, yo estaba, en lo que a mí me respecta, totalmente metido en lo que tenía que hacer. Tenía muy claro las poses que teníamos que hacer, posar cada 2 comidas para ver cómo entraba la carga, el tinte, cómo teníamos que darlo. Y luego, joder, también creo que elegimos muy bien el campeonato, ya no por la repercusión o por la dificultad, sino porque competías en casa. Para mí es sumamente importante, cuando yo lo he vivido de otra manera, Claro. el que, joder, escuchar a tu gente, que te arropen, el poder hacer todas las comidas en un supermercado que sea, pues el que has El utilizado tuyo. durante toda la preparación, creo que cambia mucho. Y luego nada, nos plantamos en el gran día. La verdad que, para mi sorpresa, un campeonato muy duro, Sí. muy duro. Lo bonito, con un abanico gigante de atletas, creo que eran 600, ¿no? En todo el fin de Sí, semana. sí, 600. Y además en tu categoría, algo que a mí me hizo muchísima gracia, como eres una persona de tan gran envergadura, pensábamos que en tu primera categoría de novice en culturismo, pues bueno, el nivel no iba a ser tan grande por lo que suele esperarse de un novice. ¿Para qué diríamos nada? Pues bueno, competimos contra grandes físicos, contra culturistas muy experimentados que nunca habían competido y joder, yo te vi un poquito nervioso, pero sí que te vi plantar cara, Sí. que para mí también era lo importante, el ver cómo te sentías tú, que al final no podemos hablar de sensaciones hasta que no las experimentamos. ¿Tú cómo lo viste y cómo te sentiste? A ver, al final
Para ser competitivo en algo, como tú bien decías, tienes que compararte con los mejores. Y lo que más me llevo de ahí fue salir con los mejores. Pensábamos que iba a ser una categoría, pues como la propia palabra lo dice, novice, que es gente pues como yo, o que no ha competido, o que nunca ha quedado primero, o incluso en un podium. Entonces, pues te esperas gente pues como tú, de tu nivel, un poquito. Pero cuando nos subimos ahí arriba, vamos, cuando me subí ahí arriba, yo vi los físicos y dije, ahora sí, hay que compararse con la gente que pues tocha, ¿no? Que te comparen, que hacer. Y me acuerdo que estuvimos posando bastante rato. No sé cuántas rondas estuvimos, pero cerca de pues unas 6 o 7 o incluso más estuvimos fácilmente posando. La verdad es que yo me lo pasé en grande. Sinceramente en grande. Ya no por el resultado, porque eso para mí sinceramente es lo de menos. Lo más bonito de todo fue subirse, estar con otros competidores, incluso nueva gente que conoces, ¿no? En este mundo, que es con lo que te quedas. Y todo genial. Y la organización, sobre todo de lo que es el campeonato, bastante bien. Todo muy, muy bien. Así que... Aquí yo pongo un apunte. Yo, como tenía bastante hambre, había bastantes cosas para poder comer. Para hacer un poco más liviana la espera, pues me comí un par de donuts y unas chucherías. Muy malo, es muy malo. Muy malo. Pero sí que es verdad que algo que nos sorprendía a los dos gratamente, la organización. La organización, Muy bien. tanto de cara para él, que era la persona más importante, como para mí, nos trataron súper bien. Luego nos llevaron a otra zona con bastante tiempo para poder posar y para poder calentar. Pero bueno, yo creo que a los dos, no voy a decir que nos acobardara, pero bueno, era la primera experiencia y los dos estábamos como un poco más conservadores. Sí. Después de eso, tuvimos tiempo para cargar. Nos fuimos a comer unas hamburguesas en el McDonald's, literalmente. Que al pobre mío le estaba perdiendo el ansia, que estaba comiendo y masticando muy rápido. Digo, vamos a tirar el trabajo por la borda solo porque te está perdiendo el ansia. Y ahí sí llegó nuestro momento. Además, es la categoría para nosotros en la que más encaja Álvaro, que es en Classic Physique, por el tipo de posing que tiene, por el tipo de físico tan bombeado, ¿no? Y jugar. Ya me sentí plenamente en ese punto de preparador, sin miedo, ya estando en casa, rememorando muchas cosas que antes hacía. Y también a ti, te lo digo aquí, te vi muy valiente, muy, muy valiente, te vi confiado, te vi ya no arrugando. Y aparte que nos pasaron un par de cosillas que a lo mejor parece una tontería, pero que las solucionamos muy rápido. Nos dejamos las gomas. Tuvimos que improvisar con unas telas, romperlas, yo hacer de mancuerna y el físico salió precioso. El posit, para mí, que es una de las partes que marca la diferencia y donde sí que te doy un 10 es en la actitud. Porque posaste Sí. y sobre todo te mediste en una categoría que era muy, muy dura. También había un chico muy completo y en ningún momento arrugaste. ¿Cómo lo viviste tú, desde tu prisma? La primera competición que fue en culturismo por la mañana, sí que es verdad que salí un poquito nervioso. No, no eran nervios, era más bien... Tenso, yo creo, ¿no? Sí, el salir y hacerlo mal. Yo qué sé, hacer un doble bíceps y que te, que te desequilibres o tal, defraudar un poco a la gente que te viene a ver. Pero una vez que ya hice lo que es, bueno, el post-down, donde te presentas, luego ya después en la línea de competición con los demás, ya es otra cosa, ya te cargas, te bloqueas, pum, pum, y la verdad es que todo muy bien. ¿En Muy la bien. tarde? En la tarde ya, y ya vamos. Ya salí como si nada importara. Salí pues en lo que tenía que hacer, lo que hablamos, el posing, que estuvimos un rato largo mejorando cosas, sobre todo no rascarnos el ombligo. La actitud, que esto es algo de verdad. Actitud, sí. Que hubo un momento que casi lo mato. Cuando estaba en la primera competición por la mañana, Estaba nervioso. estaba nervioso y se empezó a rascar el ombligo. Y solo se me escuchaba a pie gritarle. Pero sí que es verdad que por la tarde... Salí muy confiado, muy muy confiado, muy confiado y sabiendo muy bien lo que teníamos que hacer. Recalco que íbamos a salir media hora antes y pues lo que son los entrenadores tenían su pase a unos asientos, ¿no? Que era como Sí, una fila. Bueno, unos asientos VIP, por así Johnny se decirlo. fue 15 minutos antes porque pensábamos que íbamos a salir ya. Que nos llamaron para... Que nos llamaron. Entonces yo estuve solo esos 15 minutos. Claro, no tienes el apoyo que has tenido de por la mañana, pues de él, de que te está explicando lo que tienes que hacer, tal, venga, ya estamos aquí, bombea un poquito, a ver si te falta un poquito de carga, mete un poquito de tal. Estuve solo. Entonces, claro,
también es una cosa que dices, me siento un poco desprotegido, ¿no? Pero lo llevé bastante bien, porque yo recuerdo sus palabras, posa como tienes que posar. Poco se habla que justo cuando salió, yo estaba en el medio, solo se me escuchaba a mí gritarle. Ya ahí no había tu tía. Pero sí que es verdad que fue también por la organización, en el buen sentido, ¿no? Que querían hacerlo todo con tanto tiempo para que el competidor, sobre todo, no tuviera ninguna distracción y que estuviera lo más tranquilo posible. Que no solo yo, sino algún preparador más estuvo solo en ese momento, pero bueno, también creo que nos vino bien en esa parte de la tarde, porque si hubiera sido en la primera competencia de la ballena, hubiera sido un poquito más complicado. Pero vamos, yo me quedo para mí, mi resumen es que lo hicimos, que los dos debutamos, que los dos teníamos también claro cuando nos miramos, cuando salimos, por cómo somos de competitivos, que iba a ser la primera. Y bueno, dentro de un tiempo desvelaremos cuál es el siguiente punto que vamos a trabajar. Pedimos también feedback inmediatamente después del juez principal y del presidente para saber un poco y corroborar pues, qué puntos teníamos que trabajar. Y por mi parte, encantado. Y luego, sobre todo, para mí lo más bonito es verte cómo te vi disfrutar, ver cómo vi también a gente del equipo que vino a verte y cómo te felicitó mucha gente en la consulta durante toda la semana, incluso sin conocerte. Y eso para mí es precioso. Y joder, y que tu chica y tu madre pudieran venir Yo me quedo con eso. Yo sobre todo quiero dar las gracias pues a la familia, ¿no? Que quieras que no, a la familia, a los amigos, a mi novia, que estuvieron allí y sobre todo a ti, porque sin ti yo lo que sí que no habría competido, no me habría quitado esos miedos que tanto me daban por saco, hablando mal, y sobre todo un miedo que tenía que era compararme mucho con la gente, ¿no? Que siempre lo hablaba contigo, que vos es que mira este, tal, no sé qué, y nos costó mucho pues quitarme ese miedo de la cabeza y saber lo que tenía que hacer, así que te doy las gracias pues por haberme hecho cumplir mi sueño, que era competir, así que... Mira, yo soy una persona que me cuesta bastante emocionarme, pero se lo conté a él a posteriori. Justo esa semana después de competir, nosotros en la consulta donde yo trabajo ponemos todos los años un buzón de los deseos. Y mi compañera Bea, la fisio, me dijo, ¿sabes qué puso Álvaro? Y su sueño era competir y que yo lo llevara. Y para mí también fue como revivir una etapa que yo ya la había cerrado, de culturismo. Y sinceramente verlo en ti me hizo pues sentir que todo el sacrificio, todas las cosas que no se ven, que merezcan la pena. Y como te dije, que esto lo digo a todos y os animo. Alguien que realmente trabaja por sus sueños nunca los va a echar por tierra los tuyos, los va a alabar. Y que lo quiere igualar, que simplemente, pues como le dije en su caso, que se ponga en calzoncillos delante de un montón de gente. Así que tío, vamos a por más.